Muy buenas susurradores, yo soy Aurora Danasha y esto es Susurro Astral. He aquí otro vídeo más de tipos de semillas estelares. En esta ocasión vamos a hablar de las semillas estelares provenientes de Vega y de Lira. En el anterior vídeo de semillas estelares hablamos de las semillas felinas. Unas de ellas eran las semillas felino-liranas. En este caso, cuando hablemos de las semillas estelares de Lira y de Vega, vamos a hacer referencia a aquellas que en el momento en el que hicieron el pacto eran razas de tipo humanas. Y el caso es que el ser humano como tal que habita en este universo tiene origen de hecho en Vega, aunque si recurriésemos a la historia universal nos daríamos cuenta de cuántos cambios, cuántos procesos, cuántas etapas, cuántas evoluciones ha vivido desde entonces, para poder decir que los seres humanos, las razas humanas que habitan al menos en este sector del universo, son bien diferentes entre sí. Os voy a poner ejemplos. Razas de tipo humana, andromedanos, sirianos, pleiadianos, liranos, veganos y un largo etcétera. Pues sí, todas estas razas provienen en sus orígenes de Vega, pero como ya os digo, si recurriésemos a la historia universal nos daríamos cuenta de todos los cambios, de todas las etapas y todas las evoluciones que han habido desde aquellos tiempos, desde hace eones. Y es más, los liranos y los veganos de hoy en día poco tienen que ver con lo que fueron en esa época. Dicho esto, actualmente en los mundos de Vega y de Lira podemos encontrar razas de tipo humana, razas de tipo felina y también razas de tipo aviar y alguna más. Pero en este vídeo nos vamos a centrar precisamente en hablar de las semillas estelares que en el momento en que hicieron su pacto eran de raza tipo humana, ya fuese de Vega o de Lira. Comenzaré hablando de algunos rasgos que comparten tanto las semillas estelares de Vega como de Lira, y es que a ambas les mueve la ética, la justicia y la moralidad. Son muy observadoras, pero actúan únicamente cuando consideran que es el momento preciso, el momento oportuno y más óptimo, aunque esto no significa que cesen en sus objetivos o en sus ideales. Y sin embargo suelen ser bastante impulsivas, porque lo que les mueve es la nobleza, a la que son muy fieles. Pero bueno, vamos a especificar un poquito y vamos a ver cómo son las semillas estelares provenientes de Vega. Son muy empáticas y creativas y destacan por el gran valor que le dan al respeto, que es lo que más les mueve, el respeto y la tolerancia. Abogan por el respeto a la naturaleza, a la comunidad, al entorno, al todo. Les encanta cooperar en comunidad y colaborar con responsabilidad, algo que puede considerarse su estandarte, pues se lo toman muy en serio y es casi un ideal para ellas. Les cuesta un poco continuar sus proyectos, sobre todo si son en solitario, a causa de una múltiple focalización en diversas áreas. Pero si se trata de proyectos colaborativos, se les hace mucho más liviano, divertido y fácil de continuar, pues la compañía es mucho para ellas. Las semillas estelares de Vega son muy empáticas, son cuidadoras, la palabra es solidarias. Cuidado con esto porque podrían llegar a aprovecharse de esta faceta, de tu buena voluntad, de tu buena intención, del querer siempre ayudar. Incluso sabiendo que solo están buscando eso y nada más, muchas veces son capaces de ayudar igualmente porque sienten que es lo que tienen que hacer y eso está bien. Pero recuerda que la energía siempre tiene que circular. Me explico. Por ejemplo, cuando hablamos de la gratitud, agradeces siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque es como una manera de devolver esa energía. Entonces, esto es así, la energía tiene que viajar siempre, tiene que ir y tiene que volver. De manera que aquí mi consejo es que trates de focalizar o de invertir tu energía en aquellas personas o situaciones que consideres que realmente valen la pena. Las semillas estelares de Vega suelen escoger profesiones de tipo terapéutico, sin importar el sector, sin importar tanto el área. Es decir, podrían ser terapeutas holísticos, terapeutas físicos, terapeutas de salud, terapeutas de animales, terapeutas emocionales, etc.
pero siempre tienden un poquito a usar esas capacidades que tienen de esa gran empatía, de esa gran solidaridad, para ayudar de alguna manera a hacerlo su profesión y poder siempre estar pues en disposición de poder ofrecer a los demás esa ayuda. Son independientes y autosuficientes e incluso autodidactas, siendo muy capaces de lograr grandes aprendizajes y logros, aunque desde fuera puedan parecer de una energía muy suave e incluso débiles, que no te confunda, pues no lo son para nada. Les encanta viajar, sea del modo en el que sea lejos, sea cerca, sea físicamente, sea mentalmente, incluso astralmente, porque sí que es cierto que cuando descubren esta capacidad tardan un poquito, tal vez más que otras, en descubrir esta capacidad de viajar astralmente, pero cuando la descubren la explotan, porque son muy curiosas, porque son aventureras, porque siempre tienen ese afán de ver, de ayudar, de descubrir. Por pequeños que sean, siempre están buscando desafíos para superarse a sí mismas, ya que tienden a aburrirse con facilidad. ¿Por qué? Por ese rasgo que tienen de hiperfocalización en diversas áreas, porque les encanta la variedad. Este rasgo es bastante parecido también al de las semillas estelares andromedanas. Y el caso es que a las semillas estelares de Vega les cuesta bastante compartir sus privacidades, su vida privada, sus vulnerabilidades, incluso, que no tienen por qué ser siempre algo vulnerable, pero digamos su privacidad. Les cuesta compartirlo, sobre todo si previamente no se ha forjado un vínculo, una relación en la que se sientan en plena confianza y que además sea recíproco. Es muy importante esto para ellas. Son sabias y realmente muy intuitivas, aunque no siempre se den cuenta de ello, pero sí lo son. Así que mi consejo aquí para las semillas estelares de Vega es que siempre sean fieles a su intuición, para ellas y para todas las personas, porque como siempre digo, la intuición al fin y al cabo es la voz del alma, y cuando no la sigues puedes llegar incluso a sentirte mal o a encontrarte mal. Así que seguid siempre esa intuición. Bueno, pues ahora vamos a especificar un poquito más en las semillas estelares de Lira. A primera instancia podrían parecer serias, formales, incluso en demasía, pero que no te engañen, porque son muy sensibles y apasionadas. Son activas y poseen una energía accionadora muy destacable. Son resolutivas y muy creativas. Son de naturaleza atrevida, curiosa, aventurera e incluso conquistadora, con gran afán por descubrir y por aprender. Ya veis que muchos rasgos los van a compartir bastante, son bastante semejantes, a pesar de tener ciertos matices distintos. Cuidado también un poquito con esto que decía, ¿no? Con este afán de conquistar, de descubrir y de aprender. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacen, pues tienden a frustrarse y ello podría llevarlas incluso a la depresión. De modo que aquí mi consejo es buscar, aunque sea pequeños hobbies, pequeños retos para poder saciar esa faceta. Suelen adaptarse realmente bien a los cambios y tal vez sea porque adoran el movimiento, adoran viajar. En este caso, al igual que hemos visto antes con las semillas estelares de Vega, adoran viajar, ya sea cerca, ya sea lejos, ya sea de forma física, de forma mental o de forma astral. Les encanta descubrir y redescubrir. Adoran ver crecer a otras personas, adoran ver sus progresos, ver también sobre todo sus logros e incluso verlas llegar al éxito. Tal vez ese sea uno de los motivos del por qué resulte tan fácil confiar en ellas, ¿no? Del por qué despiertan en los demás tanta confianza. Y también, al igual que vimos en las semillas estelares andromedanas, las semillas estelares liranas no entienden por qué las personas suelen molestarse por cosas tan banales o triviales y además de forma tan a menudo, ya que tienen sus mentes focalizadas en otras cosas que consideran más importantes y vitales. Y también les cuesta mucho tragar la autoridad, no pueden con el abuso de poder, aunque bueno, decir aquí que este es un rasgo bastante común
por lo general en todas las semillas estelares. Tienen una enorme credibilidad, una enorme fe por el potencial humano, luchan por ello de forma muy activa, tratando además de que los demás se den cuenta de ello, pero siempre bajo el estandarte de la tolerancia y el respeto. En este caso no son nada derrotistas. Os pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy generalizado por cómo está yendo la sociedad últimamente. Hay mucha gente pues que piensa que el ser humano es una lacra para este planeta, que somos una enfermedad, un parásito. En este caso no es así. Las semillas estelares de Lira, también de Vega, pero sobre todo las de Lira con ese ímpetu, con esa lucha activa, son casi activistas de la fe en el potencial humano, porque creen realmente lo capaces que somos, lo que podemos llegar a conseguir, lo que conseguimos en otros momentos y por tanto lo que vamos a conseguir. Y no se dejan de alguna manera derrotar por esos momentos de cambio como es el que estamos viviendo ahora y que aún nos queda. Y en los cambios siempre hay tiranteces, siempre hay tensión, siempre los polos opuestos siempre se tensan y se exponen, es decir, en su máximo potencial, lo bueno muy bueno y lo malo muy malo. Entonces saben de alguna manera que ese paso es necesario para purgar ciertas cosas y siguen creyendo en el potencial que en verdad tenemos. Suelen ser muy independientes y a veces incluso solitarias, pero el caso es que adoran la compañía. Pueden parecer reservadas, porque de hecho lo son, e incluso algo calladas, pero no creas, ya que si consideran que tienen que hablar, pues lo hacen. Es decir, hay ciertas cosas que les superan, por así decir, y ahí sí que no se callan, ya que no van a esconder nunca sus ideas, aquellas por las cuales luchan, en las que tanto creen. Y bueno, vamos a ver ahora a qué vienen a Gaia las semillas estelares de Vega y de Lira. Bueno, en primer lugar, como siempre digo en estos vídeos de semillas estelares, todas las semillas estelares, toda persona que tenga ese pacto álmico, de alguna forma viene un poquito a lo mismo, ¿no? A ayudar en esa evolución, en esa ascensión global, pero sí que es cierto, por una parte, que según origen de semilla estelar, ya lo he explicado muchas veces esto, pero según ese origen de semilla estelar, puede variar un poquito, no tanto en función, sino más bien en ejecución, y aparte decir que cada alma individualmente tiene también sus propias misiones y sus propios pactos, sus propios propósitos. Pero en concreto, las semillas estelares de Vega y de Lira se podría decir que vienen, como todas, a inspirar, pero específicamente a inspirar a que otros, a que los demás vean, descubran su propio brillo, su propio potencial, que sean capaces de verse a sí mismos, de ver cuál es realmente su esencia. Pero no solo eso, también para que puedan sacarlo, para que puedan exteriorizarlo y por supuesto potenciarlo. Decir también que son excelentes sanadoras, sobre todo en términos emocionales, en términos álmicos, ya que son poseedoras de una gran memoria arcana, ancestral, en sus registros, sobre todo en cuanto a ser humano se refiere, y sobre todo también de momentos preguerras, las primeras guerras de las que se tiene constancia en este universo, o sería más correcto decir tal vez en este sector del universo, que ya es decir mucho porque es muy grande, aunque seguramente esta afirmación sea bastante arriesgada. Y bueno, susurradores, esto es todo lo que por ahora os puedo contar sobre las semillas estelares de Vega y de Lira. Como siempre, si me llega más información, pues evidentemente la expondré, pero como últimamente me lo habéis estado preguntando mucho, os voy a responder de dónde saco yo esta información en general en estos vídeos de semillas estelares y de tipos de semillas estelares. Bueno, en primer lugar deciros que estos vídeos los realizo sobre todo para, de alguna manera, para aquellas personas que han descubierto o que están resonando con este término, ¿no? Con semilla estelar, resuenan, vibran con ellos, sin embargo, aún les cuesta identificar un poquito, pues tal vez de dónde vinieron. No de dónde viene su alma, recordemos que el alma no tiene raza, ¿de acuerdo? Decir que un alma es andromedana o un alma es lirana realmente es un error,
Sin embargo, por eso yo siempre digo origen como semilla estelar, es decir, qué eras y dónde estabas en el momento en que decidiste pactar ser semilla estelar hoy día, porque no deja de ser un tipo de pacto álmico, hay muchos. Entonces, bueno, hago estos vídeos pues por si se sienten un poquito perdidas, que nos ha pasado a todas, pues a saber si son semillas andromedanas, liranas, pleiadianas, arturianas y un largo enorme, etcétera. Entonces lo que trato de hacer cuando realizo estos vídeos es precisamente conectarme a esas razas, a la raza en cuestión. Raza un poquito dicho en general, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de las semillas de Andrómeda, Andrómeda es una galaxia con muchos sistemas y por ende con muchos mundos. Eso significa que hay muchísimas razas y también etnias. Entonces, en el caso de semillas andromedanas humanas, vamos a decirlo así, pues trato de conectarme a esas razas y preguntar, canalizar y a ver qué información me llega. La interpreto, la contrasto también con otras fuentes. Cuando digo otras fuentes, pues trato de conectarme a tal vez una etnia, una raza diferente, a ver qué me dicen, pero aún así es gracias muchas veces a vuestros comentarios que me dejáis en estos vídeos o incluso a las sesiones que realizo. Aprovecho aquí para decirte, por si te interesa, estas sesiones, si quieres saber más, si quieres buscar información, lo puedes encontrar toda la información anclada en mi perfil de Instagram, que es Susurro Astral, todo junto y seguido. Ahí vas a encontrar anclada toda esta información de las sesiones y los servicios que realizo. Entonces, en estas sesiones también, cuando me he encontrado con semillas estelares de aquí o de allá, pues me doy cuenta que realmente, pues sí, cumplen estas facetas, estas características y además vosotras mismas me lo decís. De modo que gracias, porque todo esto también es gracias a todas vosotras. Y de verdad deseo que guste, que sirva y sobre todo que inspire y que pueda acompañar tal vez en esos momentos en los que nos sentimos tan solas, que solas no estamos para nada, pero sí que es cierto que en ocasiones cuando tienes ese descubrimiento pues te sientes muy sola, te sientes desamparada incluso y no sabes a qué acogerte, sabes que hay algo muy grande ahí, pero no sabes qué hacer con ello. Entonces realmente deseo que estos vídeos puedan servir para eso, como mínimo para inspirar o para acompañar un poquito. Y esto es todo por ahora, susurradores. Esto es Susurro Astral, yo soy Aurora Danasha. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, Susurro Astral, y también en el canal de Telegram de Susurro Astral, porque ahí es donde os cuento las actividades, directos o talleres, etcétera, que realizo. Y en Instagram muchas veces también a veces hago encuestas un poquito pues para saber qué tipo de semilla estelar queréis que sea la siguiente en la que hable o saber un poquito también cuáles son los temas que más os interesan. Nos vemos a la próxima. Patons.